rutearse a Internet, lo que hace automáticamente es dropear, descartar el paquete. Entonces, lo que se hace fundamentalmente es cambiar esa dirección. Entonces, esa fue la primera solución que se presentó. Y luego, recuerden que hasta antes del año 91 las direcciones IP estaban clasificadas. Entonces estaban encajonadas en esas clases que ustedes ya saben, la clase A, la clase B, la clase D, la clase E, todas esas 5 clases que se desarrollaron inicialmente, pero luego realmente eso no tenía mucho sentido porque había demasiado desperdicio de direcciones, ¿no? Imagínense en las direcciones clase A, cada red clase A tenía aproximadamente, bueno, no aproximadamente, cada red clase A tenía 16.777.214 direcciones disponibles o 14 direcciones utilizables. Recuerden que hay 2 direcciones que no se utilizan, la dirección de red y la dirección de broker, eso ya ustedes conocen. Entonces, muy pocas empresas en el mundo, en el año 80, 81, 82, hasta el año 91, muy pocas empresas en el mundo hacían uso de las direcciones clase A. Entonces, realmente estuvieron desperdiciadas. Sí, porque ninguna red tenía esa cantidad de dispositivos al interior, ¿no? 16 millones de dispositivos, realmente no había ninguna red. Las direcciones tipo B, que recuerden tienen 65.535, de hecho, fueron más utilizadas, ¿no? Pero las direcciones tipo C, las que tienen 254 direcciones utilizables, esas son las que prácticamente todas las redes en ese momento utilizaban. Entonces, en el año 91 se dieron cuenta que haber hecho una clasificación no tuvo mucho sentido, porque las grandes empresas no utilizaban las direcciones clase A que fueron creadas para ese número de dispositivos, sino lo que hacían era utilizar diferentes clases C o diferentes clases B. Entonces, a partir del año 91, la IETF desarrolló el tema del CIDR, ¿no? CIDR, enrutamiento entre dominios sin clase. O sea, ahí es cuando se definió el esquema de direcciones sin clasificación. Ya las direcciones no están clasificadas o encajonadas en clases, valga la redundancia, sino lo más importante, claro, porque una dirección IP versión 4 classful o classless siguen teniendo esas 2 partes, una parte de red y una parte de host. Entonces, en el esquema clasificado es facilito que nos demos cuenta qué parte corresponde a la red y qué parte corresponde al host, porque eso está claramente definido. En las direcciones, con el esquema classless ya no era tan simple, entonces se tuvo que buscar un mecanismo y el mecanismo fue utilizar la máscara de red en otro formato, ¿no? En el formato con el slash y un numerito, ¿recuerdan? Ese es el formato CDR. Ese formato se empezó a utilizar a partir del año 91. Entonces, este formato es exactamente igual que la máscara que nosotros hemos venido manejando en formato decimal. La diferencia es que, o de alguna manera lo que hace diferencia es que este numerito lo que representa es cuántos bits dentro de la máscara de red están puestos a 1, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, y esto le permite al dispositivo saber de la dirección IP cuántos bits son de la parte de red y cuántos bits son de la parte de host. Entonces, es por eso que ahora actualmente se puede tener una dirección 192.168.10.10/14, por poner el ejemplo. Antes del año 91 eso era imposible porque las direcciones no tenía sentido. Era una dirección tipo clase C con una máscara entre clase A y clase B, porque tenía 14 bits. Entonces eso no tenía sentido. Hoy en día lo que utilizamos nosotros son direcciones classless, ¿no? Todo nuestro direccionamiento privado sobre todo, ¿no? Recuerden que en el trabajo que ustedes realizaron ya direcciones públicas, al menos en nuestro registro regional de Internet, eso ya no hay. Hay algunos bloques de direcciones que se venden en el mercado negro, ¿no? Algunos proveedores del mundo en su momento lograron obtener bloques de clase C y de clase B, entonces que no estaban siendo utilizadas. Entonces lo que ha pasado o lo que está pasando es que esos bloques se están poniendo a la venta, pero obviamente tienen costos muy elevados, ¿ya? Entonces, la gente de los registros regionales de Internet en el mundo lo que han hecho es tratar de hacer mucha difusión y mucha recomendación del uso de IP versión 6.
Ayer estuve revisando la estadística de Google, ya sobrepasamos el 35% de tráfico IPv6 en el mundo. Entonces, va a llegar un momento en el que ya definitivamente la gente deje de utilizar IPv4 y utilice IPv6. Entonces, pero mientras exista, mientras todavía haya esa cantidad de tráfico, vamos a tener que utilizar IPv4. Entonces, es por eso que es importante que ustedes aprendan, bueno, más que aprendan, dominen, porque son ustedes los que van a hacer el trabajo en esas áreas, ¿no? Ustedes deben conocer a la perfección tanto el tema de IPv4 como el tema de IPv6, porque en la parte laboral se van a topar. De hecho, de la estadística que estuve revisando, la gente de APNIC, ¿se acuerdan que APNIC es uno de los registros regionales? De hecho, de los más grandes, porque se encarga de todo el tema de Asia-Pacífico, ¿no? China, Japón y todos esos países. Entonces es de los que más tráfico generan y de los que más tráfico pueden monitorear. Entonces estuve revisando ayer una estadística de APNIC en cuanto al uso de IPv6 y en Latinoamérica nosotros somos el segundo país en utilizar o en porcentaje de utilización de IPv6 o en porcentaje de capacidad de nuestros equipos con IPv6. El único país que nos gana hasta el día de ayer que revisé en estadística es Brasil. De ahí, en la región, nosotros tenemos más presencia de IPv6 que Colombia, más presencia de IPv6 que Perú. De hecho, inclusive más que Argentina, para que tengamos una idea. Entonces, eso es bueno porque significa que nuestro país está haciendo uso de direccionamiento IPv6. Probablemente para muchos usuarios se le ha hecho más simple adquirir un bloque IPv6 o frente a comprar en el mercado negro un bloque IPv4. Entonces, además del resto de facilidades y el resto de mejoras que ya hemos venido conversando y que hemos de seguir conversando sobre el tema este, ¿ya? Entonces, y finalmente, lo que se hizo también como parte de las soluciones a corto plazo fue básicamente presentarse el esquema de subredes, ¿no? En vez de asignarle una red completa a un requerimiento de un usuario, se le asignó un bloque, una división, no una red completa, sino una parte de esa red. Y entonces esa parte de esa red es lo que se conoce como subredes, ¿no? Eh, entonces se definió el tema de subredes y el tema de VLCM. Lo que realmente nosotros hacemos en la práctica es VLCM. El VLCM es realizar subnetting las veces que haga necesario. En el subnetting hay una sola máscara de red. En VLCM hay N máscaras de subred dependiendo de los requerimientos. Entonces, como les decía inicialmente, les publiqué ahí en la plataforma, está publicado un documento, no es de mi autoría, ¿sí? De hecho es de una revista, de una revista en línea que hay sobre redes. Entonces, ese artículo lo publiqué para que lo puedan leer y como les decía inicialmente está en español, estaba muy bueno, me pareció muy interesante. Empieza con todo lo que es el direccionamiento IPv4 y este tipo de cosas y también con el tema de subnetting y de VLCM. Entonces, me pareció interesante para que lo lean. Pero bueno, la verdad es que por la pequeña experiencia, subnetting y VLCM se aprenden haciendo ejercicios, la única forma. Entonces uno puede leer muchos textos, pero al final la única forma de aprender es haciendo ejercicio. Entonces, mañana hemos de hacer un ejercicio de VLCM conjuntamente con el tema de rutas estáticas. Entonces, con la última parte de lo que es rutas estáticas y la próxima semana, el día martes, no, el día lunes que tenemos clases, ya revisamos el tema de direccionamiento IPv6, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos hemos de quedar en este parcial. La próxima semana, recuerden, tienen la prueba parcial y además tienen el, el taller práctico, ¿no? Así que bueno, ya nos vamos a organizar para trabajar en eso. Listo, entonces, como ya saben ustedes, como ya hemos comentado, el, el enrutamiento estático es de los mecanismos de poder transportar paquetes desde un origen a un destino, ¿ya? Entonces, de hecho, en las redes pequeñas, sí, en las redes, por ejemplo, en nuestras redes, en las redes de la casa, lo que utilizamos o lo que el proveedor configura para poder
enrutar los paquetes desde la casa hacia Internet. Básicamente es el tema el tema de una ruta estática, ¿no? Los protocolos de enrutamiento se utilizan en redes medianas y en redes grandes, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando, conversando. Es bastante sencillo esto. Y ya de hecho vamos a hacer una practiquita ahí para que vean, probando algunas marcas de equipos de los que ya tenemos nosotros en la plataforma. Entonces, la idea aquí es que ustedes crean el camino, ustedes van indicando cuál es el camino que va a tomar los paquetes hasta llegar al destino. Entonces, eso tiene algunas ventajas. Y entre las ventajas, primero es que es más seguro en el sentido de que uno sabe exactamente cuál es el camino que va a tomar los paquetes y que no va a poder tomar otro camino salvo el camino que ustedes le indiquen que debe tomar el paquete. ¿Ya? Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? En los protocolos de enrutamiento dinámico, el que decide cuál es el camino que va a tomar es obviamente el router. Los routers intercambian mensajes, y hemos de conversar eso más adelante. Los routers intercambian mensajes y a través de la implementación de los algoritmos de enrutamiento que ellos tienen dentro de los equipos, calculan el mejor camino. Para calcular el mejor camino utilizan una métrica, recuerden. Entonces, como que un poco el usuario final o el administrador no está o no participa 100% en la elección del mejor camino. Entonces, los routers se encargan de intercambiarse mensajes y mediante ese intercambio de mensajes ellos llegan a decidir cuál es el mejor camino. Entonces, en ese sentido, el enrutamiento estático es mucho más seguro. Uno sabe exactamente cuáles son el camino por el que van a transitar a nivel de capa 3 los paquetes. ¿Ya? Bueno, es más eficiente porque no se utiliza ancho de banda o tasa de transferencia dentro de los enlaces. Y como no se tiene que pasar ninguna información a los routers, en los protocolos de enrutamiento, permanentemente, periódicamente, los routers están pasando información. Mensajes del protocolo como tal. Todos los protocolos, a excepción del protocolo RIP. Bueno, el protocolo RIP se envía a la tabla de rutas, pero a excepción del protocolo RIP, los demás protocolos todos están enviando permanentemente cada cierto tiempo mensajes de control del protocolo. O sea que sobre el enlace de comunicación adicional al tráfico del usuario, hay presencia de tráfico de mi sistema de comunicación o tráfico del enrutamiento, ¿ya? Entonces OSPF y GDP, AES y el protocolo BGP están enviando mensajes de control. Esos mensajes de control del protocolo, ¿sí? Del protocolo de enrutamiento, a la final están utilizando tasa de transferencia. Entonces, si bien es cierto, el tamaño de los paquetes son bastante pequeños, pero si uno se pone a hacer cálculos acumuladamente, en un tiempo X va a ver que no es tampoco una tasa de transferencia tan despreciable. A la final se está utilizando cierta cantidad de ese canal de comunicación. Entonces, en ese sentido, las rutas estáticas no envían ninguna información, no se están pasando ninguna información, no hace falta, y no hace falta porque nosotros somos los que decidimos cuál es el camino que va a tomar. Entonces, no se hace uso de ancho de banda adicional sobre los enlaces. Todo el ancho de banda en el tema de las rutas estáticas, todo el ancho de banda está disponible únicamente para el tráfico del usuario, para los datos del usuario. En el tema de los protocolos de enrutamiento, los enlaces entre los routers transportan tráfico del usuario y además tráfico del protocolo de enrutamiento. Eso se conoce normalmente como tráfico del sistema de comunicación, ¿no? Porque es un tráfico que le sirve al sistema de comunicación para poder enviar la información del usuario. No le sirve al usuario como tal. De hecho, al usuario ni le interesa y tampoco sabe qué información adicional se está enviando ahí dentro de los enlaces. Entonces, el uso de las rutas estáticas es mucho más eficiente que el uso de los protocolos dinámicos de enrutamiento, ¿ya? Ahora, hoy en día los enlaces de comunicación son enlaces de alta velocidad, ¿no? O sea, hablamos de enlaces que superan facilito los 100 megabits entre los routers. Entonces, ya tener un protocolo de enrutamiento, si es que es necesario, realmente no va a ser mucho problema. No es que no va a consumir, va a consumir tasa de transferencia, pero comparado con el nivel de tasa de transferencia que puede ser utilizado por los datos del usuario, obviamente
el sistema de comunicación va a utilizar una mínima cantidad del enlace de comunicación. Listo. Lo siguiente es que, perdón, lo siguiente es que como no tiene que como las rutas estáticas no utilizan ningún algoritmo matemático, no se tiene que utilizar memoria adicional ni tampoco cálculo del CPU. Los otros protocolos tienen que hacer cálculos. De hecho, el algoritmo más simple de implementar es el algoritmo vector distancia, ¿no? En el que está basado RIP. RIP y el protocolo EGRP. Pero el algoritmo vector distancia es muy simple de implementarlo, pero igual hace falta cálculos, o sea, el CPU debe intervenir para hacer ciertos cálculos. Entonces, en ese momento el router adicional a la tarea que debe realizar tiene que utilizar su unidad central de procesamiento para hacer los cálculos de las mejores rutas, ¿no? Y finalmente, como ya dijimos inicialmente, las rutas son predecibles, ya se sabe cuál es el camino que va a tomar. Pero claro, también tiene varias desventajas, ¿ya? Entonces, una de las primeras desventajas es que la configuración es muy grande. Imagínense un escenario como el que les muestro en esa figura. Implementar ahí un mecanismo de enrutamiento estático no es nada sencillo, porque se tiene que configurar en todos los equipos. Entonces ya vamos a ver más luego en la práctica, vamos a ver que nos toma tiempo, ¿ya? Y entonces mientras más equipos tenga la red, más probabilidad de que nos equivoquemos va a existir. Entonces hay que estar bastante concentraditos cuando en la vida real, en la práctica no pasa nada. Ustedes pueden hacer la práctica, volver a repetir la práctica las veces que necesiten, hasta que les quede claro cómo funciona el tema. Pero en la vida real no es así, porque imagínense que eh, generan mal o construyen mal una ruta, lo que podría llegar a pasar es que toda la red se cae. Entonces ahí ya no es tan simple, por eso es que hay que tener claro cómo funcionan y qué cosas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Y recordar que mientras más equipos tenga yo que configurar, sube la probabilidad o se incrementa la probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces, es por eso es interesante o es recomendable cada vez que vayamos a hacer configuraciones, sobre todo inicialmente, tener apuntado cuáles son las direcciones IP que vamos a asignar a cada uno de los dispositivos y ese tipo de cosas para no perdernos, porque mientras más equipos tengamos, vamos a empezar a confundirnos, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Cada vez que haya un cambio de la red, es decir, cada vez que un router salga de la red o se añada nuevos routers a la red, se tiene que hacer el cambio en todos los equipos. Entonces, supongamos que por alguna situación, no sé, se me ocurre, que estos dos equipos de aquí ya no están dentro de la red. Entonces, pero obviamente en todos los demás equipos habían rutas para llegar a estos equipos, entonces habrá que ir en cada uno de los equipos eliminando las rutas estáticas que antes tenía estos equipos. Lo mismo pasa si es que se añaden nuevos equipos, ¿no? Entonces, el trabajo del ingeniero que está a cargo de la red o del administrador es mucho más grande en ese sentido. No es escalable porque mientras más crezca la red, más trabajo tiene el administrador. Ya, entonces, la idea de la escalabilidad es que la red crezca sin necesidad de muchos cambios o sin necesidad de intervención de configuraciones adicionales, sino que la red crezca de manera independiente. Y la única solución para que haya escalabilidad en el tema de enrutamiento es utilizar un protocolo de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento como OSPF, IGRP, AES, BGP, ellos sí son altamente escalables. Yo hago una configuración inicial y el resto lo hace automáticamente el protocolo. Entonces y obviamente, ¿no? Mientras más escalable sea, menor probabilidad de que haya errores existe, ¿no? No significa que no haya errores. Si ustedes configuran mal el protocolo de enrutamiento, igual va a pasar exactamente lo que podría pasarle a una ruta estática. Eso no hay diferencia. Pero como la configuración es mínima, entonces obviamente también hay menos probabilidad de que nos equivoquemos. En el tema de las rutas estáticas, la configuración no es mínima. Ya van a ver que hay algunas cosas que hay que hacerlas. Entonces, y mientras más equipos tenga la red, mientras más routers haya dentro de nuestra red, vamos a necesitar mayor cantidad de configuración, mayor líneas de configuración, ¿ya? Y finalmente, otra gran desventaja es que si yo quiero implementar enrutamiento estático,
sobre todo el estándar, porque ya vamos a ver que hay 4 clases de rutas estáticas. Entonces, sobre todo si quiero implementar el enrutamiento estático estándar, yo debo tener conocimiento pleno de toda la red. Debo saber exactamente cómo está interconectado, cuáles son las direcciones IP de cada una de las interfaces, para poder implementar nuestro esquema de enrutamiento estático dentro de esa red. Ahí está un cuadro comparativo de las diferencias que hay entre el enrutamiento estático y el dinámico. Es lo que hemos venido conversando, solamente que está resumido y nada más. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se utilizan en enrutamiento estático? Y la respuesta es lo que está indicado ahí, ¿no? Cuando la red es pequeña, cuando se trata de una red. Ahora, el término, el tamaño de la red o que para un usuario la red sea pequeña o sea grande, eso ya es un punto realmente muy, muy subjetivo. Para mí podría ser que una red con 10 routers sean realmente pequeño, pero probablemente para otra persona tener una red con 10 routers ya es grande. Entonces depende de la visión que cada uno tenga, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que mientras más equipos tenga la red, más configuraciones tengo que realizar. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eh, entonces, la primera razón o la primera condición que debería cumplirse, aunque no son obligatorias, o sea, no significa que en una red grande yo no pueda implementar enrutamiento estático, lo puedo hacer sin ningún problema. Y viceversa, ¿no? No significa que en una red pequeña yo no pueda implementar protocolos de enrutamiento dinámico. Entonces, eso ya va a depender sobre todo de los problemas que estoy intentando solucionar en cada una de las redes en las que quiera hacer la implementación de enrutamiento, ¿no? Entonces, eso se vuelve un tema más subjetivo, pero todos los autores han llegado a la conclusión de que si la red es pequeña, se podría analizar la posibilidad de implementar enrutamiento estático, ¿ya? Y donde sí utilizamos son en las redes de STAP, ese término STAP Network. Una red STAP Network es una red que tiene un solo gateway de salida al exterior, esa es la idea. Entonces, normalmente las redes pequeñas, medianas, pequeñas, actualmente las redes de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, normalmente lo que tienen es un equipo que da la salida a la red exterior. A la red externa, que podría ser una red de comunicación de datos de las demás agencias, o que podría ser el Internet, cualquiera de las opciones, ¿no? Entonces, una red que tiene un solo gateway o un solo router de salida al exterior se conoce como una STAP Network, ¿sí? Ese es el término que se utiliza, ¿ya? Eh, claro, si yo ya tengo, digamos que, ya más adelante vamos a ver eso, digamos que por temas de alta disponibilidad, yo no tengo un solo router, sino tengo 2 routers para poder salir al exterior. Claro, ¿cuál sería la idea de tener 2 routers? Que si es que este router falla, el tráfico se vaya por el otro lado. En una Stub Network se crea un punto de falla único, ¿no? Si este equipo falla, el tráfico ya simplemente no tiene forma de salir al exterior. Entonces, en ambientes como esos, donde hay más de un equipo que dan la salida al exterior, bueno, esa red ya no se llama un Stub Network, ¿ya? Entonces, en principio, esas son las condiciones en las que yo podría implementar rutas estáticas. Hay 4 tipos de rutas estáticas: las rutas de estándar. La ruta estándar es la ruta que yo creo cuando conozco exactamente la dirección de destino a la que deseo llegar. Entonces, debo tener un conocimiento pleno de las direcciones. Las rutas por defecto se crean lo contrario. Las estándar, cuando yo conozco exactamente la ruta a la que deseo llegar o la red de destino a la que deseo llegar. Y las rutas por defecto, cuando no se conoce las redes de destino a las que se desea llegar. Normalmente se utiliza una ruta estática cuando mi red va a conectarse a Internet. Imagínense en Internet. Bueno, la estadística dice que hoy en día hay 900.000 rutas en Internet. Entonces, es imposible, ¿no? Y de hecho no se lo hace así. Imagínense en un router que tenga que crear rutas de estándar para poder salir a Internet. Debería crear una ruta para cada uno de los destinos. En este caso, si la estadística dice que son 900.000 rutas, el equipo debería crear 900.000 rutas, pero eso es imposible y realmente no se lo hace así.
Imagínense todo el tiempo que le llevaría a la persona empezar a hacer todo ese trabajo, ¿ya? Entonces, no se lo hace así. Como no es posible conocer todos los destinos de las redes que hay en Internet, entonces lo que se hace es crear una ruta por defecto, ¿ya? Ahí es donde utilizamos la ruta por defecto, ¿ya? Que ya vamos a ver, tiene una nomenclatura muy específica. Luego están las rutas estáticas sumarizadas. La idea de las rutas estáticas sumarizadas es minimizar el tamaño de la tabla de rutas. Digamos que yo debo llegar aquí, supongamos en el ejemplo que estamos mencionando aquí, este equipo debe regresar el tráfico a esta red y a esta red. Y digamos que aquí hubieran más redes, ¿no? Aquí está otra red, y por acá hubiera otra red, y por acá hubiera otra red, y así sustantivamente. Entonces, este equipo debe crear una ruta, debe crear tantas rutas como redes de destino tenga. Entonces, este router debe llegar a esta. En este ejemplo, 5 rutas. O sea, él debería crear, yo debería crear en el router 2 5 rutas estáticas. Estándar, obviamente, porque conozco la dirección de destino a la que deseo llegar. ¿Ya? Entonces, pero bueno, 5 no es mucho problema, pero imagínense que acá fuera 50. Entonces yo debería crear 50 rutas. Y digamos que por acá él también tuviera 50 redes de destino. ¿Ya? Entonces él debería crear solamente R2, ya debería crear 100 rutas, ¿no? 50 para llegar a un destino y 50 para llegar a los otros destinos. Entonces, 100 rutas, la tabla de rutas va a ir creciendo. Entonces, en esos casos, y de hecho se utiliza mucho, en esos casos lo que se hace es crear una ruta sumarizada o una ruta agregada. En lugar de crear rutas a cada uno de los destinos de manera individual, se hace una sumarización. La sumarización tiene que ver con encontrar una dirección de red que represente a estas 5, en el ejemplo a estas 5, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿no? Para no crearme 5 rutas, sumarizo todos esos prefijos, esas direcciones, y obtengo una dirección de red que representa a estas 5. Y lo que hago es en el router crear una ruta hacia esta dirección sumarizada. Con eso, en lugar de que mi router, mi tabla de rutas tengo 5 rutas, ahora tiene una sola. Entonces minimizamos el uso de la tabla de rutas, ¿no? Recuerden además que la tabla de rutas de los routers están en la memoria RAM. Entonces, mientras más entradas tenga la tabla de rutas, el router va a tener que utilizar más memoria RAM, ¿ya? Entonces, así es como funciona. Luego están las rutas flotantes. Esas rutas son bastante interesantes. Se utilizan para eh, tener un mecanismo de backup. Entonces, déjenme ver dónde está. Por acá está. Digamos que yo tengo aquí este router que se va a conectar por acá a este router. Ya, entonces creo una ruta estática. Esto va a funcionar siempre y cuando no tenga problemas con el enlace. El problema que el enlace tenga problemas, simplemente los routers no se conectan. Entonces, lo que normalmente se hace es tener una ruta de backup. Ya, entonces, yo tengo esta ruta de backup. Esta ruta es la primaria y esta ruta sería la secundaria, la ruta de backup. En el caso de que la ruta principal falle, el tráfico se envía por la ruta de backup. ¿Ya? Entonces, para poder implementar una ruta flotante, se hace una modificación de un parámetro que tienen las rutas estáticas que se llama Cisco los llama distancia administrativa. El resto de fabricantes los llama preferencia de ruta. Entonces, ahí sí ya depende de cómo, del equipo que estemos utilizando, ¿no? Y de hecho, ya vamos a ver más adelantito, no, el tema de la distancia administrativa no es común. Eso depende del fabricante, ¿ya? Bueno, ya dijimos que eran las rutas estáticas estándar. Estas son las rutas estáticas, o esta es la teoría de las rutas estáticas flotantes. Como ya no sé cuáles son los destinos a los que voy a llegar, este es el formato que se utiliza, ¿no? 0.0.0.0 significa cualquier destino, ¿ya? Y con la máscara 0.0.0.0, que significa cualquier máscara de destino. Entonces ya vamos a ir haciendo unas prácticas ahí, ¿ya?
Entonces, normalmente cuando nos conectamos a Internet, ahí está toda la teoría. Y la sumarización, lo que les decía, ¿no? En lugar de crear cuatro rutas individuales, lo que hago en el ejemplo, ¿no? R1 debería crear una ruta para llegar a este enlace, para crear a este enlace, para llegar a esta red y para llegar a esta red. Entonces, en lugar de crear cuatro rutas, lo que hace es sumarizar. Entonces, la sumarización es bastante sencilla, ahí está. Lo primero que hay que hacer es pasar a binario los prefijos o las redes que estoy queriendo sumarizar, las paso a binario. La teoría dice pasar a binario todos los números, ¿no? O sea, básicamente se pasa a binario todos los números, ¿ya? Entonces, pero basta con que pasemos a binario los números donde hay diferencia. Digamos, en este caso, 172 es el mismo en todos los prefijos. El tercer cero y el cuarto cero no ha cambiado. Lo que está cambiando realmente es el segundo byte, eh, el segundo número, ¿no? El segundo número va cambiando, 20, 21, 22, 23. Entonces, lo más práctico es cambiar eso, ¿no? Es cambiar solamente esa partecita. ¿Ya? Pero, bueno, aquí en el ejemplo está cambiando todo. Una vez que está puesto a binario, lo que hay que hacer es verificar los números que son iguales, los números binarios que son iguales, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Y entonces, en este caso, estos 13 números son iguales, ¿no? 8 en el primer byte y 6, perdón, 14 números. Y 6 en el segundo byte. Solamente los dos últimos bits de cada uno del segundo byte hace diferencia. Estos son iguales, que no ha cambiado, pero aquí hay diferencia, ¿no? Aquí está la diferencia. Entonces, se cuentan el número de bits que están iguales, primerito. Y luego se rellena el resto de bits, se rellena con ceros y obviamente se obtiene la dirección sumarizada, ¿no? Entonces, vean, en este caso, 172, 2000, 2100, 2200, 2300, se puede representar como 172, 2000. Ahora yo debo tener la máscara de red. Entonces, ¿de dónde obtengo la máscara de red? La máscara de red se obtiene del número de bits iguales en cada uno de los prefijos. Si contamos aquí hay 8 bits más 6, 14. Ahí está. O sea que la nueva máscara de red de este prefijo sumarizado sería /14 o lo que está aquí, ¿no? 255, 252, 00. Entonces, lo que nos tocaría hacer es crear una ruta a esta dirección, a la dirección 172.20.00/14. Entonces, cuando yo creo una ruta a esa dirección que está sumarizada, entonces yo puedo acceder sin ningún problema a estos prefijos que están ahí. ¿Ya? Así es como funciona. Y bueno, finalmente, ya para hacer la práctica, el tema de las rutas flotantes que ya dijimos, ¿no? En el caso de que nuestro enlace principal cae, si por alguna situación el enlace principal cae, entonces, la idea es que el tráfico no se pierda eh, y que utilicen una ruta de backup. Entonces, para esto lo que usamos es modificar el tema de la distancia administrativa o la preferencia de ruta. Entonces, que no es nada más que un valor de confiabilidad. La distancia administrativa le dice, o la preferencia de ruta le dice al router qué mecanismo es más confiable que otro. O sea, cada uno de los mecanismos, ya sean las rutas estáticas y los protocolos de enrutamiento, tienen un valor definido de preferencia de ruta o de distancia administrativa. Como les decía, el menor valor es el que se toma en cuenta como el primario. Entonces, por ejemplo, veamos aquí está la tablita de la mayoría o de las marcas más reconocidas, ¿no? De hecho, falta ahí mucho más. O sea, si uno se pone a analizar, cada uno de los fabricantes tiene una tabla de distancias administrativas o de preferencia de ruta, ¿ya? Entonces, en el tema de las rutas estáticas, vamos a centrarnos en el tema de las rutas estáticas, ¿ya? Entonces, para Cisco, una ruta estática tiene una distancia administrativa de 5 por defecto, perdón, de 1 por defecto. En Juniper es de 5 y en Huawei es de 60, ¿ya? Entonces, digamos que un camino implementa una ruta estática y el otro camino implementa el protocolo RIP. Aquí está el protocolo RIP. Entonces, Cisco tiene una distancia administrativa de 120. ¿Cuál de los caminos toma como primario? El que tenga menor distancia administrativa. En este caso, la ruta estática, porque tiene 1. 1 es menor que 120, obviamente. En el caso de Juniper, compararía el valor de la preferencia de ruta
del mecanismo estático con la preferencia de ruta del protocolo RIP, para Juniper y Huawei es 100, vean, no es 120. O sea que estos valores no hay que aprenderse de memoria. Cisco lo maneja de esta manera. Juniper lo maneja de esta otra manera, Huawei lo maneja de esta otra manera, Brocade, Nokia, MikroTik, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los fabricantes, y ahí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, supongamos que tengo rutas estáticas, dos rutas estáticas, la una principal y la otra flotante, la una con equipo Cisco y la otra con equipo Juniper. Entonces, y digamos que lo que yo necesito es que el tráfico se vaya primero por el equipo Juniper y si el equipo Juniper falla, se vaya por el equipo Cisco. Así como está, se van a comparar estos dos valores. Uno es menor que 5 y el tráfico se va a ir por el equipo Cisco, no se va a ir por el equipo Juniper. Entonces, lo que yo debería hacer es modificar la distancia administrativa. Entonces, no ponerle aquí 5, sino ponerle, por ejemplo, 6. ¿Ya? En ese momento, los routers comparan este valor de distancia administrativa 5 es menor que esta de aquí y lo que se va a tomar es irse por este camino. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso les vuelvo y les repito, no hay que aprenderse de memoria. Hay que acordarse que el tema de la distancia administrativa y la preferencia de ruta son valores que corresponden a cada uno de los fabricantes. Sobre todo cuando ya tengamos que hacer las implementaciones en la práctica, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ya luego viene el escenario que vamos a hacer, aunque no, este es el escenario básico. Aquí hay dos escenarios, ahí están puestos paso a paso, cada una de las cosas. De hecho, el material de ahora en adelante, todo va a llevar, todo el material tiene prácticas y en las prácticas están puestos las capturas de pantalla de cada uno de los equipos. Entonces, si ustedes replican lo que está ahí, les va a funcionar, eso está probado, ¿ya? Entonces, cada una de las prácticas están probadas y en cada uno de los protocolos debemos de ir haciendo eso. Ya, entonces, hagamos la práctica, ¿no? Que realmente, como les digo, esto se aprende practicando, no hay otra manera. Ya una vez que está clara la teoría, ahora, toda ruta estática tiene tres componentes. Lo primero es la dirección de destino, la dirección de red, obviamente, ¿no? Dirección de red de destino. En cualquiera de los fabricantes ya vamos a ver, no importa si es Huawei, si es Cisco, si es Juniper, lo que sea, en cualquiera de los fabricantes, el primer componente de la ruta estática es la dirección de destino. El segundo componente de la ruta estática es la máscara de red, la máscara de red de destino, obviamente, de la máscara de red, de la red a la que estoy deseando llegar. Y el tercer componente es la dirección IP del siguiente salto, ¿no? El next hop. Ya, entonces que ya vamos a ver. Ya, entonces, esto vamos a poner por acá para recordarnos que esos son los componentes de las rutas estáticas. Ya, entonces, voy a añadir un Juniper. Por ahí está. Ya, y voy también a añadir un equipo MikroTik y un Cisco, ¿no? Ya, por ahora esos de ahí. Entonces, vamos a crear una topología. Este equipo de aquí va a ser el Cisco. Ya vamos a poner por ahí. Y le voy a generarme otro por aquí. Y digamos que por aquí otro. Que va a estar por ahí ya. Este va a ser el Juniper 1. Y le voy a duplicar a este equipo, ¿no? Para tener dos equipos Juniper ya. Entonces, digamos que más o menos algo así. ¿Ya? Y este va a ser el MKT1. Ya, digamos que está por aquí. Digamos que está por aquí ya. Y este lo vamos a duplicar. El MKT2. Por aquí. Vamos a ponerle por ahí. O por ahí vamos a poner ya. Y vamos a crear un equipo. Vamos a ponerle por ahí. Este va a ser el que me da la salida a internet. Ya, internet. De una vez. Ya. Entonces este va a ser mi red LAN y este va a ser mi equipo que da salida a internet. Ya. Voy a usar aquí un web terminal. Voy a poner por acá un web terminal. De hecho, pongamos 3 web terminals.
para poder hacer después la navegación. ¿Ya? Y digamos que este terminal web está conectado a este de aquí. Ya interconectemos nuestros routers. No importa realmente las interfaces. Ahora no es importante. Digamos que este equipo se conecta acá. Este equipo se conecta acá. Ya. Este equipo se conecta también a este equipo de acá. ¿Ya? Y digamos que este equipo es el que tiene la salida hacia el equipo de internet. Ahí está. Este equipo de aquí se va a conectar con el Juniper. Ahí está. Y el Juniper también se va a conectar con el router 2 del Cisco 2. Y este Juniper se va a conectar también con el Cisco 2. Ahí está. Digamos que tenemos algo así ya. Hay una red. Este terminal web se va a conectar acá al router 3. Este es del Cisco. Y digamos que esto se va a conectar acá. ¿Ya? Y este de aquí se va a conectar al de acá. Ya, digamos así, algo así ya. Ya, como este se va a conectar a internet, hace falta, ¿se acuerdan el objeto NAT que usamos el otro día? Entonces vamos a conectar el objeto NAT. Este es el que ya me da la salida a internet. El objeto NAT es el que tiene que estar asociado a la máquina virtual. Ahí está. Esto realmente va a ser la salida a internet. Ya, entonces, de hecho internet nomás. Ah, no, es que acá ya está internet 1. Está bien. Este le vamos a poner CNT, ya digamos que ese es el equipo de la CNT que me da la salida a internet. Ya. Bien. Y lo voy a conectar. Ya. Ahora, aquí voy a hacer un cambio. Luego, bueno, ya les voy contando por qué. Le voy a hacer un cambio. Le voy a borrar este. Y le voy a borrar este. Y le voy a conectar desde el objeto internet hacia el puerto 1. Ethernet 1. Ya. Y aquí le conecto desde el 2 acá. Está conectado al 3, ahí está. Hago este cambio porque recuerdan que el objeto NAT me pasa la dirección por DHCP. Entonces en los equipos MikroTik la interfaz que viene con el cliente DHCP activado es la interfaz 1. La interfaz 2 yo debo por línea de configuración ingresar a hacer o por interfaz gráfica ingresar a hacer la activación del cliente DHCP dentro de la interfaz 2. Solamente la interfaz 1 viene por defecto ya activada. Entonces, para evitar hacer esa configuración, lo que hago es conectarme al puerto 1 nada más. No es que no funciona si no le pongo al puerto 2, solamente que debería hacer la configuración adicional de en el puerto 2 activar el cliente de DHCP para que le asigne dirección, si no, simplemente no le va a asignar. ¿Ya? Entonces, esto es el acceso a Internet. Vamos a cambiar, vamos a poner un color. Ya ese va a ser mi acceso a internet. Ahí está. Y esto de aquí va a ser nuestra red interna, ¿no? Nuestra red LAN. Entonces esto va a ser nuestra red LAN que se está conectando, ¿no? Vamos a ponerle por ahí. Ya. Esta es la red LAN. La red corporativa, la red de la empresa. Como lo quieran llamar. Bueno, de ley. Ahí está. Entonces, nos faltaría ubicar simplemente el esquema de direccionamiento, ¿no? Entonces vamos a utilizar, para la red LAN vamos a utilizar la dirección, el Network ID, el Network ID va a ser el 192.168x.0/24. Ya, entonces, en toda la red va a correr esto, ¿no? Hagamos esto.
está más grande. Ya. Ahí está. Listo. Ya. Y entonces pongamos los prefijos, ¿no? Digamos aquí esto que sea el 1. Bueno, no. Vamos a poner acá al interior la 1. O sea, este enlace sería 192.168.1.0. Y así, ¿no? 2.0, 3.0. Ya vamos a ir poniéndoles valores. Vamos a hacerle más grandecito esto para que se vea. Y de hecho cambiemos el color. Ahí para que. Ya, entonces esta sería la 2. Este va a ser la 3. Esto digámosle que es la 4. Borremos esto. Ya. Esto digamos que es la 4. Apliquemos esto la 5. Este de acá la 6. Esto la 7. Ya. Y esto de aquí la 8. No, la 7 nada más, no. Ya vamos a ponerles las otras. Se me olvidó de explicar esto. Ahí está. Ya, entonces aquí le vamos a poner la 20. La 20. Esto le ponemos la 21. 191, 100. Y esto la 22. Ahí está. Ya. Entonces, digamos que esto de aquí es la 100. Vamos a poner que eso es la 100. Digamos que esto es la 100. Ya. 192, 168. Listo. Ahora, los equipos Cisco y Juniper se configuran por línea de comando. Los equipos MikroTik también se configuran por línea de comando, pero hay una opción de configurarlos a través de una interfaz gráfica. La interfaz gráfica que se utiliza en los equipos es una interfaz que se llama Winbox. Yo les había pasado ese programita ahí en la carpeta donde estaba el MikroTik, estaba la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica, ¿no? Entonces voy a utilizar esa interfaz gráfica. Para no estar utilizando un objeto para cada uno de los equipos, lo que voy a hacer es poner un switch en la mitad. Un Ethernet switch. Los que vienen ya, esto está asociado a la máquina virtual. Este objeto de aquí, el switch. Ese es solamente un switch de administración nada más. Para no estar añadiendo un objeto a cada uno de los equipos MikroTik, lo que voy a hacer es voy a conectarle a un switch. Ya, y lo que le voy a conectar aquí son las interfaces de gestión. Normalmente yo utilizo la última. Se podría utilizar la 3, voy a utilizar la 6. Generalmente yo utilizo la última. Ya, entonces, recuerden, es solamente para gestión. O sea, para poderle configurar a los equipos. ¿Ya? Y acá. Ya, entonces, como están todos conectados a un switch, significa que esta interfaz de Ether6, esta interfaz Ether6 de acá y esta interfaz de Ether6 van a estar dentro de la misma red IP para poderles configurar, ¿ya? Entonces, aquí en los dispositivos finales hay un objeto que se llama Cloud. Ese objeto Cloud, les había dicho la vez que hicimos la práctica, que se utiliza para tener acceso desde mi máquina física hacia el entorno de simulación. En mi caso, desde mi máquina Windows voy a poder acceder a los equipos MikroTik en este caso, ¿no? Entonces, el objeto Cloud tiene que estar asociado a la máquina física. En mi caso, ese es el nombre de la máquina física. Me va a mostrar esas dos opciones, ¿no? La máquina virtual o la máquina física. Yo le voy a asociar a la máquina física. Entonces, ahí vamos a esperar que se me cree el objeto. Ahí está creado el objeto. Este es el objeto de gestión nada más, ¿ya?
Vamos a ponerle un nombre a este objeto. No, está dejando. Ya. Bueno, vamos a dejar así como cloud, luego le cambiamos. Y le voy a conectar el objeto cloud a este switch para tener acceso a estas interfaces. ¿Ya? Entonces, para eso voy a utilizar aquí, voy a configurar el objeto cloud y voy a utilizar una interfaz especial. Si ustedes dan un clic aquí, no me va a mostrar nada, ¿no? Está solamente las interfaces con las que vienen por defecto configuradas. Voy a utilizar una de las virtuales de VMware, las VMnet. Entonces voy a dar un clic aquí en mostrar las interfaces de Ethernet especiales. Ahí me va a mostrar en mi caso las de VirtualBox, las de VirtualBox y las de VMware. Entonces yo tengo creado las 19 tarjetas que me deja crear el GNS3. Se puede utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera menos las que ya se están utilizando. Entonces, la VMnet 8 sirve para que VMware pueda salir a Internet. La VMnet 1 es la de Bridge, y así sustantivamente. Entonces, yo voy a utilizar una que no se esté utilizando. En mi caso, la que normalmente uso para este tipo de actividades es la última, la VMnet 19. Entonces, le marco la VMnet 19, le añado, aquí ya está dentro de las opciones, le aplico y OK. Nada más, eso nada más. Aquí lo que hago es configurarle la tarjeta con la que se va a conectar. ¿Ya? Eh, uy, esto no va a ser, no me está dejando cambiar, ya le veo qué pasó. Ya, entonces ahora voy a conectar aquí desde la interfaz VMnet hacia un puerto del switch. Ya, esperemos ahí un momento que se conecte, ya se conectó, ahí está. Vuelvo y repito, esto me va a servir solamente para gestión, ¿no? Ya les explico y ya les muestro para que vean, ¿ya? Entonces, listo. Yo claro, obviamente, esta interfaz de Ether 6, esta Ether 6 y este Ether 6 deben estar en la misma red de la VMnet 19. Entonces, ya vamos a ver cuál es la red de la VMnet 19. En mi caso, es la 192.168.83.1/24. Esa es la dirección que yo tengo asignada a esta tarjeta virtual, ¿ya? Eh, ¿Cómo sé eso? Simple, me voy aquí a las opciones de abrir configuración de red. En mi máquina con Windows estoy haciendo eso, ¿no? Aquí están las opciones del adaptador. Aquí me muestra todas las tarjetas. Ahí están las tarjetas físicas, la tarjeta inalámbrica. Y en mi caso, por aquí está la VMware Network Adapter VMnet 19. Ya, entonces esa es la que voy a utilizar. Le doy doble clic. Y aquí en detalles puedo ver la dirección IP. Ahí está, vean, es la 192.168.83.1 y la máscara es un /24. Entonces, por eso, como es la que utilizo, yo ya me sé cuál es la dirección. Solamente para pruebas de verificación deberíamos poder hacer un ping a esa dirección. Entonces, ping 192.168.83.1 era, ¿no? Ahí estamos pasando tráfico, está haciendo, la máquina Windows se puede comunicar con la VMnet 19, que luego vamos a ver que a través de esta VMnet puedo llegar a hacer ping acá, acá y acá, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces utilizamos eso de ahí. Listo, entonces voy a encenderles a los equipos. Como no tengo tantos equipos, no voy a tener problema. Y además, como son equipos que consumen poca memoria, de hecho, los que más consumen son los Juniper. Los Juniper consumen 512 de memoria RAM. El resto de los equipos consumen, estos Cisco consumen 256 y los MikroTik consumen 128. O sea que probablemente con 2 GB de memoria RAM de la máquina virtual, el escenario funciona sin ningún problema, ¿ya? Entonces, esperemos un momentito que se levanten, que se carguen los sistemas operativos, ¿ya?
Ya veamos, es que ya está. Veamos este equipo. Poner doble clic aquí. Ahí está levantando mi... Esa es mi consola, ¿no? Ustedes deben tener el programa, un programa que se llama PuTTY. Es el que viene por defecto en el GNS3. Yo utilizo este, que me permiten, como se dan cuenta, me permite tener una sola ventana y dentro de la ventana las diferentes pestañas de cada uno de los equipos. Ya, entonces, si lo desean, lo pueden instalar, es del Secure CRT. Hay unas versiones que están navegando por internet, lo pueden instalar sin ningún problema. Y una vez que lo instalen, aquí en la opción de Edit, Preference, aquí en la opción está de aplicaciones de consola, aquí lo cambian, ¿no? Aquí está, en lugar... Por defecto va a estar el programa PuTTY, que es un cliente de Telnet y SSH. Entonces yo lo que hice fue hacer un editar y seleccionar el que voy a utilizar. Y en mi caso le puse Custom. Le puse Custom porque la ruta por defecto no es la que marca el programa. Aquí también está el Secure CLT, pero esta ruta no marca, la ruta que está indicada aquí no es la del programa que yo instalé. Entonces, por eso yo le puse Custom, ¿no? Y ahí están. Estas son las instrucciones que se deben poner para que funcione nuestro Secure CLT. Con eso ya lo que consigo es tener todas las ventanas de configuración dentro de la misma, o todas las pestañas de los equipos, toda la configuración de los equipos dentro del ¿ya? Ahí están, vean, estos son los equipos Cisco, estos son los MikroTik, y esperemos que se carguen. Bueno, démosle de una vez doble clic aquí en el Juniper 1. Todavía no debe estar, se está cargando. De hecho, es el que más se demora. Se demora más o menos unos 5 minutos en cargarse, en darnos prompt. Ahí están haciendo algunas actividades, ya vamos a ir viendo. Ya aquí le voy a decir que no necesito ingresar al modo de configuración por diálogo, porque todo lo voy a hacer por línea de comando. Ya. Igualito aquí, ¿no? En los MikroTik lo que tenemos es este prompt, me pide un usuario, el usuario es admin, en minúsculas, así como está, admin. No hay password, damos un enter. Y aquí me pide si quiero leer la licencia, el documento de la licencia. Le va a decir que no. De hecho, esta es la última versión que estaba disponible en el sitio de MikroTik. Me parece que ahora estamos en la 47.5, me parece, pero esta es de este año, de hace 2 meses de esta versión, la más estable que teníamos en ese momento. Ahí está mi prompt del equipo MikroTik, igual aquí, ¿no? Admin, sin clave, le digo que no quiero leer la licencia, y este de CNT es el que me da dando el acceso, ¿no? Admin, sin clave, y no leo la licencia, ¿listo? Veamos si ya se levantó el Juniper, ya está, ven, ya me mostró login. Eso es lo que... la versión del sistema operativo de Juniper, que se llama Junos, JunOS, está basado en Unix, en una versión de Unix denominada FreeBSD. Entonces, es por eso que me muestra esto como que fuera un servidor con Linux, ¿no? Y aquí el password es root, como es el login es root, no tiene password. Inicialmente no está cargado ningún password. Se debería poner un password, pero luego hemos de ver algún comando para cambiarles. Vean, tenemos la versión 15, que fue... Esta es la versión más liviana realmente de Juniper. De hecho, es de hace 5 años. Entonces, pero para las cosas básicas funciona totalmente. De hecho, para básicas y avanzadas. Lo único que son versiones de hace 5 años. ¿Están disponibles las versiones de este año? Sí, pero el problema es que requiere más memoria RAM. Actualmente las versiones de Juniper, las de este año, las de 2019-2020, corren con 4 GB de memoria RAM cada una de las instancias. O sea que si es que este equipo tuviera sistema operativo de versión 2019-2020, solamente en estos 2 equipos ya nos consumiríamos 8 GB de la máquina virtual. Ustedes no tienen asignados o no todos tienen asignados a la máquina virtual 8 GB, así es que no podríamos hacer prácticas con esos equipos, ¿ya? Entonces, pero los comandos y lo que vamos a hacer funciona de la misma forma en estos equipos como en los equipos de las versiones actuales. Eso prácticamente no ha cambiado, ¿ya?
Listo, entonces vamos a configurar el equipo Cisco, que es el más común, ¿no? Ya, y vamos a dar un Enter. Ahí estamos en el prompt, eso es el prompt de los routers. Vamos a ponerle la dirección, vamos a configurar primero las direcciones, ¿no? Entonces, vayamos viendo las interfaces. La E00 está en el prefijo 1, la E01 en el prefijo 2 y la E02 en el prefijo 20. Este es el modo de configuración de usuario. Aquí no puedo hacer absolutamente nada. El comando para cambiarme al modo de privilegio es el comando enable. ¿Ya? Aquí están todos los comandos, ¿no? Todos los comandos que están disponibles. A diferencia del Packet Tracer, en el Packet Tracer solo también tengo un grupo de comandos nada más. Aquí está. Son todos los comandos que tiene el sistema operativo como tal. ¿Ya? Y se pueden hacer desde las cosas básicas hasta las cosas avanzadas. Con estos routers, con estos sistemas operativos, podemos hacer inclusive MPLS que veremos el próximo semestre. Soporte IP versión 6, IP versión 4, MPLS, VPNs, IPsec, BL2TP. A nivel de LAN soporta todo el tema de enrutamiento de VLANs, de balanceo de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los protocolos que normalmente utilizamos, BGP para IP versión 6, todo, o sea, prácticamente. Hay unas poquitas cosas que no son soportadas, pero que para eso utilizamos, el próximo semestre hemos de utilizar otros sistemas operativos que requieren más memoria, pero que tienen más funcionalidades avanzadas, ¿no? Como por ejemplo el tema de segment routing, de lo que hemos venido conversando, de la posibilidad de que ahora la última tendencia en enrutamiento es que se hace enrutamiento por segmentos. Entonces, estos equipos no soportan segment routing, hay que utilizar otros equipos. Pero bueno, estos consumen más memoria. Pero para todo este semestre y para la mitad del próximo semestre utilizaremos este equipo porque se soporta todos los protocolos y los mecanismos que vamos a estudiar, ¿ya? Listo. Entonces, configuremos. Necesitamos entrar al modo de configuración global. Configure terminal. Ahí está. Ahí estamos en el modo de configuración global. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle un nombre al equipo. No es obligatorio, pero es recomendable porque se tienen varios equipos. Este es R3, ¿no? Para saber qué equipos estamos configurando. El comando es hostname y el nombre del equipo. El hostname R3, ahí está configurado el nombre del equipo. Lo siguiente es ingresar a la configuración de las interfaces. Interface, Ethernet. Pueden poner toda la palabra, ¿no? Ethernet 0/0. Ahí está. Ese es el nombre. Ahí está. Ahí estoy ingresando dentro de la interfaz. Estoy dentro de la interfaz del router Cisco R3. Igual si presiono el signo de interrogación, ahí están, vean todos los comandos disponibles solamente dentro de esta interfaz. O sea, dentro de esta interfaz podría hacer uso de todos estos comandos. Probablemente utilicemos 5 o 6 en este semestre. De hecho, no se utilizan todos los comandos, ¿no? O sea, nos llevaría muchísimo tiempo solamente aprendernos todos los comandos de una marca específica. Es por eso que lo que les decía, no se trata de que se aprendan de memoria los comandos, sino de que entiendan el concepto. Y una vez que se entiende el concepto, ya cómo lo hagamos, ya tocaría buscar el comando dentro de cada uno de los fabricantes sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ya, veamos aquí. Vamos a poner la dirección IP, el comando es IP address, ya, la dirección IP, en este caso 192.168.1.1, ¿no? Recuerden que se ponían las primeras direcciones, a esta le vamos a poner la 1.1 y acá le pondríamos la 1.2, a este la .1 y a este, bueno, como es un host, la .10, la .15 está bien. A este la .1 del enlace y a este la .2. Entonces eso vamos a ir configurando. Al lado se pone la máscara de red en formato decimal, o sea, 255, 255, 0. Enter, ahí está configurada la dirección IP. Y en los equipos Cisco, sobre todo en estos equipos, en los equipos que vamos a usar, en estos equipos básicos de Cisco, básicos en el sentido de que tienen sistema operativo de los primeros que sacó Cisco, ¿no? Ahora hay otras versiones de sistema operativo. El que estamos utilizando es iOS, pero ahora hay dos versiones. El primero se llama iOS XR y el otro se llama iOS XE. Esas son las dos últimas versiones que tiene Cisco como sistemas operativos.
Entonces, nosotros vamos a utilizar iOS y ahí no hay forma de poner la máscara de red en formato CDR. Se debe poner la máscara de red en formato decimal, primero. Y segundo, en este tipo de sistema operativo de los routers, las interfaces vienen apagadas. O sea que yo debo prender. En Cisco vienen apagadas, en el resto no. Ya van a ver que el resto, las tarjetas están prendidas. Entonces, lo que hay que hacer es encender la interfaz. No hay un comando para encender, hay un comando para apagar la interfaz, que es el comando shutdown. Ahí está, shutdown, ¿no? Apaga, le pone en estado down a la interfaz. En este caso, a la interfaz Ethernet 00. Como ya está apagada la interfaz, yo lo que hago es decirle no shutdown. Entonces, no shutdown lo que hace es prender. Como está apagado, le digo no le apagues y obviamente lo que hace es prender. Debería haber un comando que represente lo que hago, ¿no? Que le pase la tarjeta al estado up, pero no lo hay, al menos en Cisco no lo hay y hay que utilizar ese comando no shutdown. Entonces ahí vean, la tarjeta está prendida, listo, ya se prendió. Ella me dice el mensajito de que cambió el estado up, se acaba de levantar. Y lo mismo para el resto, no voy a configurar las otras interfaces, interface Ethernet 01, ya, IP address 192.168.2.1, 255, 255, 255.0. Y ya sabemos que están apagadas, no shutdown, exit. Y configuremos la E02. E02, ahí está. IP address 192.168.21, 255, 255, 255.0. No shutdown. Bien. Listo, ahí está. Ahora, configurémosle al equipo Juniper, ¿no? Al Juniper 1. Ya. Entonces, ahí estamos en este prompt. Aquí todavía no puedo agregar nada, ningún comando. Lo que debo hacer es pasarme a la línea de interfaz de comando. El comando es el comando CLI, Command Line Interface. Entonces doy primero ahí un CLI, doy un Enter. Y ahí tengo, vean, este prompt, root, el signo de mayor. Entonces, aquí sí ya puedo empezar, ahí están todos los comandos disponibles, ¿no? Y aquí está el comando configure. El comando configure viene a ser el comando configura el terminal que usamos hace un rato en el equipo Cisco. Entonces me ingreso al modo de configuración. Ahí, de hecho, aquí dice, ¿no?, que el comando configure sirve para manipular toda la configuración del software. ¿Y qué más hay? El comando restart para reiniciar el equipo, el comando show. Ya, entonces el comando show me va a permitir visualizar ciertas cosas del equipo, del router, Juniper, ahí está. De hecho, este comando show también hay en Cisco, ¿no? De hecho, si me voy aquí al equipo Cisco y hago bueno, ahí estoy en modo de configuración y aquí me salgo con exit. Ahí estoy en el modo de privilegio, pongo show, signo de interrogación, ahí están, vean los comandos. Ya, entonces hay muchos comandos que son parecidos en las diferentes marcas, Juniper, Huawei. Aunque en Huawei no hay el comando show, hay el comando display, pero hace exactamente lo mismo. Visualiza la información, cierta información de algo específico. En este caso, digamos, de la tabla de rutas. Acuérdense que los routers a la final lo que tienen es una tabla de rutas. Entonces, el comando display en Huawei y el comando show en Juniper y en Cisco pueden visualizar la tabla de rutas, entre otras cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, voy a entrar al modo de configuración. Ya ahí está el modo configure, ahí está. Ahí me está diciendo que ya entré al modo de configuración. Y lo que voy a hacer es voy a configurar la dirección IP. Primerito la dirección IP, ¿no? Des en cuenta, vayan viendo aquí, los nombres de las interfaces van cambiando. Eso es por el fabricante, ¿no? Lo que para Cisco es Ethernet 00 o Fast Ethernet 00. Para Juniper es EM0, módulo Ethernet 0, módulo Ethernet 1 y así sustantivamente. Entonces es solamente una nomenclatura, ¿no? En MikroTik están Ether 1, 2, 3, 4 y así sustantivamente. Es una nomenclatura nada más que utiliza cada uno de los fabricantes, ¿ya? Entonces, voy a configurar la dirección IP. Entonces, aquí el comando es set interface, ahí está, set interface. El siguiente parámetro es el nombre de la interfaz, en este caso EM0, ya, ahí está. Ahora,
Nosotros en Cisco le pusimos la dirección IP directamente dentro de la interfaz. ¿Sí? Yo ingresé Interface Ethernet 00 o Ethernet 01 o Ethernet 02 y le puse la dirección IP address. En Juniper, aquí cambia un poquito. En Juniper ustedes la dirección IP no le pueden poner directamente a la interfaz física. Se tiene que crear una instancia lógica dentro de la interfaz física. Entonces, la dirección IP se asigna a la instancia lógica de la interfaz física en Juniper, ¿ya? Entonces, para eso usamos el comando unit y el número de la instancia lógica, que en mi caso es unit 1, ¿no? Pueden ser más, pero normalmente utilizamos, en las prácticas hemos de utilizar solamente el unit 1, ¿ya? Listo, entonces, luego hay que decir qué familia de direcciones vamos a utilizar. Family, ¿ya? Entonces ahí están. Estas son las familias de direcciones que utilizamos. INET es para IP versión 4. INET 6 es para IP versión 6. ISO es cuando utilicemos AES, que eso lo utilizaremos del próximo semestre. MPLS también cuando hagamos prácticas del próximo semestre. Todas son estas son las familias de direcciones que son soportadas por el sistema operativo Juniper. Como voy a configurar una dirección IP versión 4, la familia que voy a utilizar es la familia INET, ¿sí? Y luego address, ¿no? Ese es el comando. Set interface EM0 unit 1. ¿Por qué? Porque vamos a crear la primera instancia lógica de la interfaz física EM0. Y vamos a decir qué familia de direcciones utilizamos. En este caso, family INET address. Si vamos a configurar cuando ya veamos IP versión 6, deberíamos utilizar INET 6 para ponerle una dirección IP versión 6. INET espacio address y al lado se pone la dirección IP. En este caso, 192.168.2.2, ¿no? ¿Por qué 2.2? Porque a esta ya le pusimos la 2.1, a esta nos corresponde la 2.2, ya, la EM0. Aquí sí se soporta el formato de la máscara en formato CDR. Entonces pongo la dirección sin espacios, slash y la máscara de red en formato CDR. En este caso, slash 24. Damos un enter y está configurada la tarjeta EM0 del equipo Juniper. Lo mismo para la tarjeta EM1. Entonces, set interface EM1, unit 1, eso es igualito. Family, INET address y la dirección IP. En nuestro ejemplo, este tiene la dirección 3. 3.1 le voy a poner a este, ¿no? Entonces sería 192.168.3.1/24. Listo, ahí está. Está configurado. Ya. Aquí hay otro cambio que tienen los equipos Juniper. Ustedes en los equipos Cisco ponen el comando y automáticamente el comando entra a trabajar, ¿sí? Entra a funcionar. Entonces es por eso que hay que tener cuidado. Si ustedes escriben mal el comando, están haciendo una configuración errónea. En Juniper, los comandos ustedes escriben y no es que el comando ya entra a trabajar de manera inmediata. Entonces hay que decir que los comandos se apliquen. Mientras no se apliquen los comandos, la configuración sigue estando vacía o sigue estando la configuración anterior del equipo, si es que lo queremos. Si es que ya es un equipo que tiene cierta configuración, yo pongo los nuevos comandos y mientras no aplique estos comandos, esos comandos no van a entrar a los cambios de mi archivo de configuración, ¿ya? Entonces, aquí el comando para decirle aplica los cambios que hicimos es el comando commit. Esto no lo hacemos en Cisco. En Cisco ustedes escriben y se pone automáticamente. De hecho, en Juniper se escribe y se pone automáticamente. O sea, no es que yo tengo que aplicar los cambios. Solamente en Juniper se aplican los cambios. Entonces, si no pongo el comando commit, las direcciones no voy a tener configuradas las interfaces, ¿no? Por ejemplo, visualicemos en Cisco el comando que visualiza las configuraciones de las interfaces. Es el comando show IP interface brief. Ahí está, ese es el comando en Cisco, ¿no? Me permite visualizar esto, la configuración, el resumen de las interfaces que tengo con las direcciones que les he puesto. Y me está indicando que la tarjeta está en modo app, o sea que está configurado. En Juniper también hay un comando, solamente que ese comando no se ejecuta en este modo, se ejecuta en el modo anterior, por lo que debo poner el comando run
show interface y el comando es ters. Ese es el comando que me permite visualizar la configuración de las tarjetas en el equipo Juniper, ¿no? ¿Por qué pongo el run? Porque este comando no se ejecuta desde este modo, sino se ejecuta desde el modo anterior. Entonces lo que hago es utilizar el comando run para ejecutar comandos que no son de este modo. Eso sería la traducción de ese comando, ¿ya? Doy un enter y vean, pese a que yo ya configuré, yo ya puse aquí set interface EM0, unit 1, family in address y la dirección, aquí no está aplicado, no está la dirección. EM0 está vacío, de hecho. Ni siquiera tiene creado la unidad lógica unit 1 ni la unidad en la M1, está vacío esto. Está la configuración como inicialmente viene. ¿Y por qué es eso? Porque estos comandos no están aplicados. Entonces, para aplicar los comandos se usa el comando commit. Sí, entonces damos un enter en commit. Eso toma unos segunditos. Ah, me está diciendo que falló la configuración. Veamos. Ah, es que es unit 0, no es unit 1. Veamos si le puedo cambiar nada más. Y la de la M0. Me está diciendo que utilice. Es una restricción del sistema operativo. Que utilice solamente solo unit 0 es válida, dice, para esta interfaz. O sea que no puedo utilizar ninguna otra unit. Ya, en los equipos físicos sí me permite, aquí en el sistema operativo visualizado solamente me permite unit 0. Ahí está. Veamos, commit. Se mantiene, veamos. Ya. Es porque el comando está, a ver, veamos. El comando está todavía activo. No está aplicado, pero está activo. Entonces tengo que borrar el comando. Entonces, en lugar de set, se usa el comando delete. Interface M0. Unit 1 puse, ¿no? Y la dirección era la 22. Ahí está. Y luego también voy a borrar la de la M1. Unit 1 le puse, ¿no? Y esta sí era la 31. Ya, y ahora sí commit. Primero voy a borrar, le hago un commit que me dice family in address. Veamos run show configuration. Salgámonos de eso y digamos que no quiero grabar los cambios. A ver, un exit, yes. Ahí ya me salí sin grabar los cambios. Voy a volver a entrar al modo de configuración. Sí, es por la limitación del veamos, set interface, unit M0, unit 0. Esta es la 22, no estamos bien. 22, sí. Y ahora la M1. Veamos. Unit 0. Y aquí sería la 3.1, ¿era, no? Sí. Y ahora sí commit. Me sale. Hagamos un run show interface. Ters. Veamos si ya se creó. No, no se creó. No se creó porque yo me equivoqué aquí al momento de escribir. Hagámosle un reset para que se reinicie. Reset. Veamos qué comando era. No, no es reset, es restart. Para que restart. ¿Qué más es? System debe ser. Veamos. Reiniciémosle físicamente el equipo. Al momento de configurarle yo me equivoqué. Es del unit 0, no es del unit 1. Vamos a iniciar este. Es la limitación de la versión. Ya, configurémosle el de acá mientras se nos levanta el Juniper 1. Entonces aquí era CLI, configure, y ahora si no set interface
M0, unit 0, family, inet address. La unidad 0 tiene la 7. Le voy a poner a este la 7.1. 192.168.7.1/24. ¿Ya? Y la M1 tiene la 21. Set interface M1 unit 0 family inet address 192.168.21.1/24. ¿Ya? Y ahora sí commit. Como estamos utilizando la unidad que nos permite, ya nos salió complete. Entonces, si hago una visualización, run show interface there's. Vean, ahora sí yo ya estoy viendo la configuración. ¿Ya? En el equipo anterior me equivoqué porque puse la unidad 1 y la unidad 1 no está soportada en el sistema operativo. Solamente se puede poner la unidad 0, ¿no? Esperemos que se nos levante. Ya, mientras tanto, configurémosle el router 1, a este equipo de aquí, al Cisco 1. Ya, entonces, mientras se nos levanta el Juniper ese. Igualito enable, configure terminal, hostname R2, no R1. Interface. Se puede poner la palabra completa o solamente de esa manera. En este caso, IP address 192.168.1.2. ¿Por qué 1.2? Porque recuerden que a esta ya le pusimos la 1.1. Por eso les decía que hay que llevar un registro de las direcciones que van configurando. No shoot y levantamos. Nos salimos con exit. Voy a configurar la E01. Entonces, interface Ethernet de 01. IP address 192.168.4.1. 255.255.255.0. No shoot exit. Ya. Está configurado el router 1. Configuremos el router 2, las direcciones. De hecho, nos falta prender esto. Pongámosle por ahí. Ahí está el router 2. Y ya regresamos a configurar el Juniper, ¿no? Que tenemos que nos dé prompt. Veamos si ahí está el prompt. Veamos si el Juniper 1 ya está con prompt. Ahí está. Root. Y aquí el comando era CLI, CLI. Y configure, ¿no? Este es el Juniper 1. Ya, entonces, ahora sí, set interface M0 unit 0 family inet address 192.168.2.2 set M1 unit 0 family inet address 192.168.3.1 /24 y commit. Listo, ahí está. Ahí estamos. Ahí ya se hizo un commit complete. Si ejecuto run show interface brief. No, bueno, no es brief. There's en nuestro caso. Y ahí está. Ahí veo las direcciones, ¿no? Ahí estoy viendo las direcciones. De hecho, este equipo ya podría llegar a esta interfaz porque esto ya está configurado. Entonces voy a hacer un ping desde el Juniper al equipo Cisco a esta dirección, a la 2.1, ¿no? Porque nuestra dirección es la 2.2, se asume que arriba está la 2.1. Entonces, el comando ping tampoco se ejecuta desde este modo. Si lo quieren poner directamente, deberíamos hacer un exit, regresarnos al modo inicial. Y aquí sí, ping 192.168.2.1, que es la que está arriba, ¿no? Veamos, ahí está pasando el tráfico. Ahí está haciendo ya pruebas de... Está pasando tráfico, ¿no? Si es que quisiera, yo aquí marco el enlace y levanto el washer y vamos a ver tráfico ahí, ¿no? Ahí está pasando, ¿ya? O sea que aquí ya hay conectividad. Listo, configurémosle el router 2, nos faltaba, ¿no? Router 2, enable, configure terminal, hostname, R2, y ahora sí, ¿no? Interface, Ethernet 00. El 00 del router 2 es la 5, la 5.1 le voy a poner. IP address 192.168.5.1, 255.255.255.0.
no shoot, exit. Ya la E01 tiene la 6, ¿no? IP address 192.168.6.1 255.255.255.0. No shoot. Exit. La E02. La E02. La E02 debe tener la 3.2 porque a esta ya le configuramos y también a esta. Entonces esta sería la 3.2 y la 0.3 la 7.2. La 0.2 IP address 192.168.7.2 255.255.255.0. No shoot. Exit. Y la E03. E03. IP address 192.168. Ah, puse mal. Me equivoqué. En la 02. No es la... Le puse a la 02 la 7 y es la 3. Entonces, no IP address. Ese comando borra la dirección que puse, ¿no? Y ahí ya no tiene dirección. Otra vez IP address 192.168.3.2 era 255.255.255.0. Como ya le puse no shoot, ya no hace falta volver a levantar la interfaz. Interface Ethernet 03. 0/3. Esta sí es la 7.2, ¿no? IP address 192.168.7.2 255.255.255.0. No shoot, esta no la hemos prendido. Exit. Ya. Solo para verificar, hagamos show IP interface brief. Y ahí me está mostrando las direcciones y vamos verificando, ¿no? La 00, la 51, la 01, la 6, la 61, la 02, la 32 y la 03, la 72. ¿Ya? De hecho, yo debería poder hacer ping desde R2 a la interfaz EM1 del Juniper 1, veamos. Ping 192.168.3.1, ¿no? Ya, veamos, ahí está. Demos un enter. Veamos. Ahí está, ya pasó, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Esos símbolos, cuando aparece el punto, significa que todavía no pasa el paquete. El signo de admiración significa que ya pasó el paquete. Como se dan cuenta, se envían solamente 5 paquetes. Si quieren enviar más paquetes, ponen espacio repeat y el número de paquetes que desean enviar. Por ejemplo, 100. Ahí se están enviando 100. Voy a enviar 500 paquetes. Ahí se enviaron. Entonces, desde el router 2 acá está llegando. Hagámosle igual al Juniper 2. El Juniper 2 era la 7.1, ¿no? Ahí está la 7.1, veamos. El segundo. Ahí está, ya llegó. Listo. Entonces, este equipo ya llegó acá, este ya llegó acá. De hecho, acá deberíamos llegar entre R3 y R1. Solo para verificar nomás, entre R3 y R1 hagamos. Igual. Ping 192.168.1.2 es del otro lado, ¿no? Repeat. Pongamos 200. Veamos el router 1. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos la primera parte de la configuración de las direcciones, ya tenemos aquí. Nos falta configurar los MikroTik. Entonces, para eso, lo único que vamos a configurar son las interfaces de administración. Y el resto de las direcciones las vamos a hacer a través de la interfaz gráfica Winbox. ¿Ya? Entonces, recuerden que la tarjeta BienNet 19, que es la que estoy utilizando, tenía la dirección 83.1. Entonces, significa que yo a esta debo ponerle una dirección, no sé, 83.10, 83.11 y 83.12, por poner el ejemplo. Entonces, voy a configurar el MikroTik 2, ¿ya? Me voy al MikroTik 2, aquí está el MikroTik 2. Este es el del centro, ¿no? MikroTik 2, ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí el comando es IP address add. Sí, aquí tengo las opciones de añadir una dirección IP, remover una dirección IP. Voy a usar la opción add address y ahí pongo la dirección, en este caso 192.168.83.10 le voy a poner a este, ¿ya? /24. Aquí también en MikroTik se soporta el formato
en formato CDR, porque la versión del sistema operativo es actual, ¿no? Es la de hace 2 meses. O sea, de hecho, en las últimas versiones de los sistemas operativos ya soportan el formato de hacerlo así. Y lo que hay que decir es a qué interfaz le voy a configurar esa dirección IP. Interface. En nuestro caso, las direcciones de gestión en todos los equipos son la Ether 6. Vean, aquí está la Ether 6, la Ether 6 y la Ether 6. Entonces le voy a decir Ether 6. ¿Ya? Si quiero visualizar las direcciones IP configuradas, el comando es IP address print. Ahí está. Entonces, él me dice que la dirección 192.168.83.10/24, que pertenece a la red 83.0, está configurada en la interfaz Ether 6. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer por línea de comando. Todo el resto de cosas se pueden hacer por línea de comando, pero si ya tenemos una interfaz gráfica, más bien utilicemos la interfaz gráfica. Solamente por verificación voy a hacer una prueba desde mi máquina con Windows, voy a hacer una prueba hacia la dirección 10, ¿no? Entonces, ping 192.168.83.10, que recuerden es la dirección que le acabo de poner a la interfaz Ether 6 del MikroTik 2. Ahí está pasando el tráfico. Estoy logrando hacer ping desde mi máquina física a una interfaz de un equipo que está dentro de mi escenario de GNS3. ¿Cómo pude hacerlo eso? Porque estoy usando el objeto cloud asociado a una tarjeta virtual. En mi caso, a la tarjeta VNet 19. Ya. Entonces, listo. Como ya tengo conectividad desde el Windows hasta aquí, ya voy a levantar mi interfaz gráfica, Winbox. Ya, entonces ahí están, vean. Esta es la interfaz gráfica. Le voy a decir que se conecte a la 8310. Ahí está. Ahí estoy, vean. Esta es la interfaz gráfica, no le voy a maximizar eso. Esta es la interfaz gráfica. Ya. Entonces, todas estas configuraciones se pueden hacer. Lo primero que voy a hacer es le voy a poner la dirección. Veamos. La Ether 1 tiene la dirección 4.2, ¿no? Porque la 4.1 ya la configuramos acá. Entonces, configuremos eso. Nos vamos aquí a la opción de IP. Aquí está la opción de address. Y ahí está, vean. Me muestra solamente la que le acabo de configurar por línea de comando a la Ether 6. La Ether 1 le voy a dar un clic aquí en el más. Aquí pongo la dirección. 192.168.4.2, ¿no? /24. ¿A qué tarjeta le voy a poner esto? A la Ether 1. Aplico. Ok. Listo. Así de simple. Entonces esta, la 4.2 ya está configurada. La Ether 2 debería ser la 5.2 porque esta ya le pusimos la 5.1. Entonces le voy a poner la 5.2 a la Ether 2. Otra vez me voy al Winbox, añado 192.168.5.2, 5.2/24. ¿A qué tarjeta? A la Ether 2. Aplico, ok. Listo, ahí estoy viendo, ¿no? Estoy visualizando. Y me faltaría la Ether 3. La Ether 3 está en el bloque 100. A este le voy a poner la 101. Acá le pondremos la 102. Entonces, otra vez añado 192.168.101/24. ¿Ya? Y eso se conecta a la Ether 3, ¿no? Ahí está, a la Ether 3. Aplico, ok. Listo. Resuelto, configurado. Así de simple. Ahora, igual puedo hacer pruebas de conectividad a la 4.1 y a la 5.1, veamos. Así como hicimos hace un rato usando el comando ping. Solamente que aquí lo hacemos de manera gráfica, ¿no? Se lo pueden hacer también desde línea de comando. Aquí damos un clic en New Terminal. Ahí estamos dentro de la línea de comando de nuestro equipo, MikroTik. Y aquí podría hacer un ping a la 192.168.4.1, ¿era, no? Y ahí estoy, ven. Ahí tengo los tiempos de respuesta. Está haciendo ping. Estoy haciendo un ping desde este router MikroTik hasta esta interfaz del router Cisco. Porque como todavía no hemos creado rutas, no puedo llegar a las otras interfaces, ¿no? Pero a esta interfaz punto a punto sí debería estar llegando. Ahí está. Lo mismo se puede hacer a través de la opción Tools. Aquí está la opción Tools. Y aquí hay una opción de ping. Aquí está la opción de ping. Y aquí ponemos la dirección 192.168. Hagámosle a la otra interfaz, a la 5.1, ¿no? Ahí está, 192.168.5.1. Hagámosle un ping y ahí vean, ahí me está mostrando los tiempos de respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró?
el tamaño cuántos bytes vas llevando el mensaje ICMP. Recuerden que lo que estamos haciendo es un SMP. De hecho, podríamos aprovechar para verificar los mensajes de aquí, ¿no? Voy a dar veamos que se nos haga una captura. Start Capture, ahí está. Ya veamos que se nos presente la capturita. Está capturando tráfico de ICMP. Ya. Capturemos tráfico de ICMP. Veamos si ya está buscando las interfaces, ¿no? Déjamosle nada más ahí que capture. Mientras tanto, configurémosle a este equipo, a la Ether 6 de este equipo, del MikroTik 1. Entonces me voy aquí al MikroTik 1. Igualito, ¿no? IP address address 192.168.83.12. Le pusimos 10 al MikroTik 2, pongámosle 12 al MikroTik 1. Ether, perdón, interface Ether 6. ¿Ya? Ahí está configurado. Voy a levantar otra instancia de Winbox. Listo. Voy a levantar. Me voy a conectar a la 10, a la 12, perdón. No se conecta, ¿qué pasó? Veamos si le hace. Veamos. IP address, sí, está bien. Interface 83.12/24, bien está. Ether 6, pero no hace ping. Veamos. 192.168.83.12. No, esa no está haciendo ping. Vamos a un IP address print. Sí, estamos haciendo ping. MikroTik. Es el MikroTik 1, ¿no? Hagamos quitemos la dirección 12, pongamos otra dirección de pronto. IP address, remove, remove 0 sería, ¿no? Ahí está. IP address print. Ya no está nada. Este 0 lo tomé de aquí, ¿no? De cuando hice un print me salía el número 0. Este es el número de la instancia que está configurado. Volvamos a configurar IP address, address 192.168.83.20/24 y que le asocie a la 24 a la interface Ether 6. IP address print. Sí, estamos bien, 83.20 a la interfaz de Ether 6. Veamos si hace ping a la 83.20. No está bien accesible, me sale. Configuremos el otro equipo, ya revisamos, veamos este. De hecho, perdí conectividad con el 83.10. No sé qué pasó. Algo pasó. Ya revisamos. Sí, porque ya no hago ping ni al 83.10. CMD 22.168.83.10. Ya perdí conectividad. Es el objeto cloud que está dándome problemas. Ya, borrémosle el objeto y volvámosle a configurar. Y se borró ese objeto. A ver, veámosle. Pongamos otra vez el objeto cloud. Conectado a la máquina física. Y ya. Ahí estaba el ISMP, ¿no? Veamos. ISMP. Ahí está, vean. Esto es veamos el mensaje
8.0 era el request, ¿recuerdan lo que decía la teoría? Y 0.0 era el replay. Eso nomás quería mostrarles en el Wireshark. Configurémosle este otra vez. Configurémosle con la V1 19. Le añado. Aplico. OK. La Ether 3 de este objeto acá. Ya se conectó. Y ya sabemos que en mi caso era la 83.1. 192, 168, 83.1 slash 24. Veamos. Estoy haciendo ping a la 192, 168, 83.1. Estoy haciendo ping a la 83.1. A la 10. No sé qué pasó. Ahí está. 83.10, 83.20. Veamos. Ahí está la 83.20. 83.20. Y configuremos al de la CNT la 83.30, ¿no? Al IP address, address 192, 168, 83.30 slash 24 a la interface Ether 6. Listo. Deberíamos estar llegando a la 83.30, veamos. Sí, ahí está llegando a la 83.30. Ya. Listo. Entonces, ahora sí el Winbox. Vamos con el Winbox. Winbox. Ya, el 83, bueno, el 83, el MikroTik 2 ya le configuramos, ¿no? Nos faltaría el 8320. En el 8320. Si le queremos poner un nombre al equipo, ven que aquí aparece solamente MikroTik. El nombre se pone aquí en System, Identity, ahí está, Identity, y le ponen un nombre, ¿no? MKT1. Listo, ahí está. Y al otro también deberíamos ponerle el nombre. Pongámosle las direcciones IP address. El MikroTik 1 tiene la Ether, pongámosle por acá, la Ether 1, la 6.2, ¿no? Añadámosle 192, 168, 6.2 slash 24 a la Ether 1. Aplico, OK. Ya, la Ether 2, la 22.1. 192, 168, 22.1 slash 24. Esta es la Ether 2. Aplico, OK. ¿Ya? Y la Ether, nada más, porque la Ether 6, esa no es parte de la red. Solamente esas dos, nada más. Deberíamos estar haciendo ping. Hagamos una prueba de conectividad. Desde el MikroTik 1 al router 2, al Cisco 2. Tools, ping. Ahí está, ¿no? 192, 168, 6.1 era, ¿no? La interfaz que le configuramos. Ahí está. Pasando tráfico de ping. Para el resto, ya. Está configurado este equipo. Voy a stop, una captura ya. Y lo que me faltaría es configurar este equipo de aquí, el de la CNT a través del Winbox. Ya, entonces configuremos el 30, ¿no? 30. Ahí estamos, el 30. 30 le habíamos puesto a la CNT, ¿no? Ya. IP address, y aquí vamos a ver que tenemos dos direcciones, ¿sí? ¿Y por qué tenemos dos direcciones? Porque yo les dije hace un rato que la dirección, que la Ether 1 viene con el cliente de HCP activado por defecto. Como el objeto NAT, que le hemos llamado Internet, me pasa la dirección por DHCP, ya me pasó esta dirección, vean, la 192.168.122.113/24. Esa ya me pasó automáticamente. Esta fue la dirección que le configuré a través de la línea de comando. Y lo que voy a configurar es la Ether 2. Voy a configurar la Ether 2 con la 100.2, porque la 100.1 le pusimos hace un rato acá.
192.168.100.2/24 a la interfaz de TED2. Aplico y OK. Ya, ahí está. Con eso terminaríamos la primera parte de la configuración de las direcciones IP. Solamente para probar, le voy a hacer un ping a la 100.1, que es la 100.1 es la dirección de la interfaz Ether 3 del router MikroTik 2. Entonces voy a hacer una prueba de conectividad desde el CNT hasta acá. Ya, entonces 192, 168, 100.1, ¿no? Ahí está el 100.1. Ahí está haciendo pruebas de conectividad. Pero además, vamos a ver algo interesante. Además, como este router ya está conectado a Internet y ya le pasó una dirección, van a ver que este router ya sale a Internet. Me voy a Tools, Ping. Voy a parar esto, Stop. Y le voy a hacer ahora un ping a la 1.1.1, que recuerdan, esos son los DNS de Cloudflare. Ahí está haciendo ping, vean. Ya sale directamente. Bueno, hoy día no vamos a acabar la práctica hoy día, mañana la terminamos. Mañana vamos a ver que a través de este equipo las demás redes van a salir a internet. Entonces estoy haciendo hoy ping a la 111 y ahora voy a hacer ping a la 888, que también son los DNS de Google, ¿recuerdan? ¿Ya? Ahí están, vean, los de el ping hacia la dirección 88. Pero además, como el objeto NAT me permite conectarnos a internet, yo podría hacer un ping a un sitio web, www, o sea, un ping a un FQDN, ¿no? www.yahoo.com. Entonces, veamos, esperemos ahí. Está resolviendo, pero no está respondiendo. Ya resolvió la dirección. No me responde. Veamos otro www.cisco.com, me parece que sí estaba disponible. Ya resolvió la dirección, pero no. Ese sí me responde, vean, ahí está. Ya me está diciendo cuál es la dirección. Esta es la resolución. Eso me pasó el DNS, ¿no? Esta es la dirección IP y estos son los tiempos de respuesta. Veamos si la página de la Poli responde. www.spoch.edu.es. Start. Sí, ahí está respondiendo, vean. Ya me resolvió la dirección y me está respondiendo. O sea que este equipo de aquí está navegando hacia Internet, ¿ya? Listo. Una cosa final. Aquí en los equipos Cisco, si quieren grabar las configuraciones, para que no lo vuelvan a hacer el día de mañana, si no tocaría volver a hacerlo otra vez, se usa el comando write. O la otra opción, ahí está write, ¿no? De hecho, si hago un show running, este es el archivo de configuración. Aquí ya voy a ver que se almacenó la configuración inicial, que son las direcciones IP, nada más. No hemos configurado absolutamente nada más. En el router 1, igualito enable, también se puede hacer este comando, copy run al start. Run es el archivo que está corriendo actualmente. Running config es como se llama en Cisco. Y el startup config es el archivo que se almacena con las configuraciones. Le apago al equipo y le vuelvo a prender y se cargan las configuraciones del archivito startup. ¿Ya? Damos un enter y lo mismo. Entonces pueden usar cualquiera de las dos opciones, el comando write o el comando copy run al start. Yo normalmente uso el comando write. Ya, entonces ahí está grabado, la primera parte estaría grabado. En los equipos Juniper se utiliza el comando, déjenme ver si aquí está, comando save en el modo de configuración. Aunque ya con el commit debería estar grabado, sí, pero hay el comando save. Save, veamos. Save terminal, veamos. Veamos, aunque me parece, recuerdo, a ver, déjame recordarme. No hace falta save porque ya está grabado. Con el commit se graban en un archivo de configuración. O sea, yo reinicio y debe cargar esas configuraciones. Run show configuration. Sí, ya está. Este es el archivito de configuración con el que arranca, ¿no? Entonces, cuando yo reinicie el equipo, si le vuelvo a hacer un reinicio al equipo, las configuraciones están grabadas. El comando commit lo que hace es aplicar y además grabar las configuraciones en el archivito
de configuración, valga la redundancia. En los MikroTik también exactamente lo mismo, no hay que hacer nada. Todos los comandos que vamos ingresando se van grabando y no hay que utilizar ningún otro comando para grabar nada. Ya, entonces, la primera parte está hecha. Nos faltaría, mañana continuamos, nos faltaría hacer la parte ya de las rutas estáticas y hacer una configuración. Lo que vamos a hacer es vamos a implementar aquí NAT, ¿no? Una configuración similar a como la tenemos nosotros en nuestras casas. Este router hace NAT para que salgan a internet estos dispositivos ya. Entonces mañana primero hacemos las rutas estáticas y después implementamos NAT. Ya. Listo. ¿Alguna inquietud? Esto es, hay que ir probando.